¿Usted le tiene miedo a la soledad o a la soltería? Es muy difícil que nosotros en todo lo que lleguemos a sentir nos sintamos comprendidos y acompañados. Entonces, esa dificultad que tenemos de incluso de entender la propia emocionalidad hace que uno se sienta en ocasiones solo dentro de uno mismo. Pienso que la soledad puede existir porque existe la sociedad, porque existe la compañía, porque existe la cercanía con otros y porque existe el lugar afectivo para otros. Yo creo que no hay un análisis que no implique una pregunta radical por uno qué va a hacer con su soledad y que la modifique. Entonces, la soledad es quizás una experiencia universal, pero la forma en la que yo habito la soledad sí está marcado por los recursos históricos y simbólicos que hacen que yo pueda vivir placentera o displacenteramente la soledad. Si eso no se registra, si el otro no logra quedar registrado de algún modo, no importa qué tan acompañado esté uno, está solo. Porque pensar la soledad es como pensar la compañía o los vínculos también. Pensar la soledad como una isla que visito, en ocasiones llevada por un hijo de puta huracán, ¿cierto? Que es la soledad no elegida, y en algunos momentos la visito de manera voluntaria para cultivar mi deseo y mis posibilidades de creación allí. Psicoanálisis para no todos. Bienvenidos a un episodio más de Psicoanálisis para no todos. Hoy no se vayan, escúchenlo hasta el final, que estamos contentos porque creo que es la primera doctora que tenemos como invitada a Psicoanálisis para no todos. Estamos con Luisa Fernanda Espinal, que es psicóloga, magíster en Psicología Social de la UPB, doctora en Humanidades de AFID, inventora, fundadora de Círculo Amazonas, la doctora Perreo. Usted es de todo un poquito. Hicimos mucho para tenerla acá, aunque es amiga de la casa, pero difícil concretar, así es la gente ocupada. Ustedes enfermos. También nos enfermamos nosotros, es cierto, pero un gusto tenerte acá, Luis, para conversar de un tema que has trabajado, has estado publicando mucho al respecto, creo que no en fuentes pues oficiales de la academia, pero sí en redes sociales, haciendo talleres, trabajando con mujeres sobre la experiencia de la soledad, que digamos es un tema que toca mucho al psicoanálisis y que nos interesa mucho poder conversar. Entonces hoy vamos a estar con Juan David López, vos que siempre presentás así, todo formal, y Luisa, que creo que les va a deleitar mucho a todos poder escuchar tu experiencia hablando de la soledad. Contanos un poco de ti, presentate vos, de por qué te sonó la idea de venir por acá. Contanos a ver. Mil cositas. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar en este famoso podcast, es muy famoso y obvio, pues Tampi me ha ayudado también mucho en... Acá Le soy digo Tampi, Tampi. acá soy Tampi. Le digo Tampi. Era solo Iba a para hacer un reír. chiste. Sí. Acá esto lo escuchan pacientes de todo y hasta ahí le llega uno Yo la le digo dignidad. Tampi, le pueden decir así sus pacientes ahora. Tampico. Para la gente que nos escucha en otros países, Perdón. eso es un jugo de naranja. Pero eso desde hace muchos años que te digo así. Sí, usted que es experta en poner sobrenombres. Y se me olvidó que estábamos diciendo. Te estabas presentando y diciéndonos por qué estás muy contenta de Bueno, venir acá. sí, estoy muy contenta. Este es un podcast bacano que escucho también con cierta regularidad. Quisiera escucharlo más, pero a veces no me ha dado el tiempo, pero muy contenta de estar aquí por esta invitación tan bacana. Súper, y hablar de la soledad, pues que es un tema que me ha inquietado mucho. Que lo has hablado particularmente hacia las mujeres. Círculo Amazonas es un proyecto hacia mujeres y Luis además sabe de feminismo, sos feminista. Esa sonrisa. He sido feminista, Has sido pero feminista. tengo ya posiciones distintas, además porque como es un movimiento intelectual, social y político, tiende a tener cambios con el paso del tiempo, pues ya siento como unas diferencias, unas necesidades distintas, entonces ya no me siento tan así. Pero no te lo decía porque hay algo que acá nos pasa, obviamente somos dos hombres hablando y
los temas del psicoanálisis que implican la sexualidad, las vivencias contemporáneas, implica a veces que se hable de género. Hay diferencia en la soledad entre hombres y mujeres, para que vamos entrando de una vez en tema, o simplemente los círculos hacia mujeres es más por comodidad, o vos decís, es diferente en algo la soledad, hay una particularidad en la soledad de las mujeres. De un ataque, pucha. Usted se iba a presentar. Ya, pero cuando ya lo conoces. Bueno, sí, no, total, no, quizás no es como la presentación, pero creo que faltó un detalle en la presentación Es que de son Luigi muchas cosas con esta mujer. que me parece muy importante y que de hecho yo ahorita quisiera pues que nos detuviéramos un poco en esa pregunta, y es que también es analizante, ¿cierto? Y creo que... Y poeta. También, no, es que, también, por sí, Dios. sí. Es la fina muestra de que uno es muchos. Totalmente. Entonces me parece que puede ser muy interesante también hablar en un rato, pues después de esta pregunta, como también de cuál ha sido como la incidencia que ha tenido para ti ser analizante durante 15 años, si mi memoria no me falla, que un día me dijiste que ya llevabas todo eso. Vos tenés más memoria que yo. Y Luis me conoció hace como 15 días más o menos en, sí, su, más o en su menos. registro. Pero entonces me parece muy interesante. Ahorita lo desarrollamos pues con la preguntita que se me ocurrió. Bueno, creo que sí, como decía David, eso ha sido también parte como de algo que con los comentarios de las personas que nos escuchan, me acuerdo mucho particularmente que en el ridículo nos dijeron como, hey, ustedes no tuvieron en cuenta que el ridículo se puede vivir de manera muy distinta para hombres y mujeres. Y en la amistad, en el de la también, amistad, ¿no? Estallaron. Y creo que eso es algo pues que a nosotros nos agrada mucho, pues porque este no pretende ser como un podcast o una conversación que plantee como tal unas verdades absolutas ni nada de eso, sino más bien una exploración genuina y con ganas de aprender, así que obviamente todas esas otras perspectivas que vengan a complementar, a criticar, a mostrar, digamos, ciertos sesgos, en nuestro caso de género, para pensar ciertos asuntos, súper bienvenido. Y bueno, creo que también de eso partía como nuestro interés de que vinieras, como de poder contar con tu experiencia y poder darle, digamos, voz a ciertos fenómenos o perspectivas que nuestra limitada percepción quizás no nos ha permitido escuchar o entender. Entonces, ahora sí, creo que esa es una pregunta fundamental, es decir, ¿cómo vamos a entender la soledad y cómo podemos entender que haya una diferencia, si es que la hay, en la forma en la que vivenciamos hombres y mujeres este fenómeno? Pregunta súper difícil. Pues difícil en el sentido de que antes de responder esa pregunta hay que partir del hecho de que la experiencia de lo que concebimos como hombres y mujeres no es universal. Entonces, parto de eso, pues como existen diferencias de género frente a las construcciones occidentales del género ante una experiencia como la soledad, pero no solamente las diferencias de género hacen distinción, o sea, mi primera respuesta es sí, existen diferencias mediadas por los constructos sociales de género que hacen que la soledad se experimente de manera distinta y se haya experimentado a lo largo de la historia de manera diferente según el género y también según la clase social, y la experiencia de la racialización también es un factor que puede llegar a incidir en la manera en la que se vive la soledad. Que agregó algo. En los talleres de Círculo Amazonas partimos de una descripción histórica de cómo ha sido la experiencia de la soledad, de esas diferencias de género en las sociedades occidentales, o más bien occidentalizadas, y se me olvidó qué iba a decir. Asociación. Lo que te llegue. Sí, como que hace que esa experiencia frente a la soledad se haga tan distinta y sea, ya me acordé que iba a hablar, pueda ser una soledad
soberana, que es como tenemos la puesta en Círculo Amazonas de promover una soledad de ese tipo, y una soledad maléfica, como la llamó un autor, que es Zimmerman, uno de los primeros investigadores de la soledad en Occidente, y cómo cultivar la soledad soberana con perspectiva de género. Hay una cosa no, con eso pues que vas diciendo, pues partiendo de entrada de todo lo que acabaste de denunciar, ¿cierto? Que es diferente Occidente por cuestiones de raza, económica, supongo, o sea, hay muchas Total. variables que entran ahí, pero de entrada con eso que vas enunciando de las diferencias de género, partamos ahí como solo como si existieran los hombres y las mujeres como categorías estables, porque se me ocurre una cosa ahí, es medio incendiaria, pero es para debatir, que si la soledad soberana en algunos casos ha sido más propia de los hombres a veces, porque recuerdo que en algún momento te compartía algunas cosas de la biografía de Einstein y cómo hablaban ahí de que él se encerraba a estudiar, a crear, y entonces la soledad del hombre que pide, no, yo quiero estar solo, necesito mi tiempo, es para producir, para sus hobbies, para sus gustos, sus intereses, y pareciera que la soledad de las mujeres queda más desahuciada, más esperando con quién hablar. No sé cómo ven ese fenómeno así de entrada, sabiendo que tendrá muchos matices, pues. Sí, que de una vez como para complementar eso, me parece muy interesante que primero expliquemos por qué leímos el tema, porque empezamos de una vez como con la diferenciación de género, pero sería muy interesante dado que además pues los tres atendemos a personas que pudiéramos hacer como una descripción de lo que escuchamos sobre la relación con la soledad en hombres y mujeres. No, sin duda, si bien en la historia uno puede identificar una experiencia distinta con la soledad en el paso del tiempo, hoy yo en la clínica también me encuentro con matices distintos frente a la experiencia de la soledad y muy ligada a experimentar la soledad de manera displacentera, como ligada a la soltería displacentera principalmente en hombres heterosexuales y la soledad displacentera principalmente en mujeres heterosexuales con pareja, que esto es... Con pareja. Con pareja. Se sienten... Ah, mis novias lo han dicho. Sí. Sí, pues yo noto... Pues, obvio eso no es universal, no son todas las personas, pero sí podría ser como una tendencia. ¿Y por qué? No, pero espere. Bueno, acumulemos fenómenos. Nos ha servido en otros casos. Bueno, no, es que si pones el contexto de la heterosexualidad, yo creo como, bueno, y la homosexualidad, ¿vive entonces diferente la soledad? Bueno, no sé. No, yo que escucho, ciertamente como que hay como una asociación que para muchas personas ni siquiera se le ha puesto ahí un interrogante. Y a veces cuando yo lo pongo como en consideración es como, sí. Porque cuando empiezan ciertas personas, evidentemente que terminaron una relación o que temen que una relación se termine y queden solos, la simple pregunta como es, ¿usted le tiene miedo a la soledad o a la soltería? ¿Cierto? ¿O a usted le genera malestar estar solo o estar soltero? Y eso a veces es como un deslumbramiento, me he dado cuenta, ¿cierto? Y yo nunca he preguntado eso, lo voy a incorporar. Me parece que tiene sus efectos Sí. muy interesantes porque por un lado permite ver que evidentemente hay otros vínculos que también son muy importantes y que la persona es como si asociara que la relación de pareja es lo que la salva de la sensación de soledad, cuando realmente puede que tenga esos otros vínculos o puede que efectivamente no los tenga. Y entonces la pregunta también es como, bueno, ¿de qué otros modos se puede hacer con la soledad que no necesariamente pase por la vía de resolver ese asunto, que a mí me parece que no solamente es del orden del género, me parece que es un asunto netamente existencial del humano y que uno lo puede rastrear pues como en Freud desde que habla de los niños como el desamparo
radical que pueden llegar a sentir en el momento en el que no tienen esas figuras que suplen sus necesidades básicas o que suplen como sus necesidades afectivas. Desamparo que originario, desamparo, Sí, desamparo originario. O primordial. Entonces, creo que es una cuestión que remite mucho más pues como a una cuestión de los géneros o de la forma en la que construimos nuestros ideales del amor, sino que más bien esas otras construcciones vienen casi como a subsanar algo en el orden de lo existencial. Y bueno, creo que el psicoanálisis ahí podrá plantear pues como otras preguntas. Yo creo que no hay un análisis que no implique una pregunta radical por uno qué va a hacer con su soledad y que la modifique. Realmente hay una modificación inevitable en la relación con la soledad después de un análisis. Pero entonces esa diferenciación entre soledad y soltería me parece que es muy valiosa y yo sí escucho a muchas mujeres que le temen profundamente a la soledad y que han hecho muy drásticamente esta asociación y que cuando uno pone esa pregunta es como, bueno, y la amistad y la familia y los vínculos laborales y los vínculos profesionales, algo se expande ahí como en términos libidinales cuando el amor o la relación de pareja más bien tiene ese punto central. Que yo recuerdo alguna vez hablando con alguien sobre este tema, creo que enunciaba algo, quizás con esto también de categorías económicas y otras cuestiones diferentes al género para pensar la soledad, y esa persona me decía, pero es que ¿cómo no va a ser difícil estar solo si todo está hecho para parejas? Entonces usted ve tal promoción de parejas, entre parejas, 2x1, y todo se va organizando para el plan de pareja, y son poquitos los planes que incluyen promociones para amigos o para solitarios. Entonces como que hay algo ya en la organización económica que dice, si usted está con pareja, tiene acceso a algunas cuestiones diferentes. Y creo que si hay algo con eso que vos mencionabas, Flaco, de Freud con respecto al desamparo, y es que me parece que socialmente se tiende a equipar mejor a las mujeres, casi como un mandato obligatorio, para resolver ciertas cosas de eso que vos decías. O sea, el problema de la subsistencia, de yo tengo que cocinar, limpiar, como que al hombre lo eximen muchas veces de eso, la mujer no está eximida, de hecho se lo obligan, y entonces quizá la preocupación de ella no es, bueno, ¿y para cocinar? ¿Y yo qué voy a hacer? Que uno sí lo escucha en hombres, que además es muy común, o sea, un apartamento de soltero se espera que sea un desastre, que sea desorganizado, que no haya nada en la cocina, que solo sepa hacer nuggets, que solo sepa hacer exactamente, que se encarte, que se encarte cuando tiene que trapear. Horrible. En cambio, con una mujer no se esperaría eso. De hecho, incluso en pareja, si el apartamento está desordenado, es culpa de la mujer, no es culpa del hombre muchas veces. Entonces creo que ahí ya de entrada hay cuestiones de todos los niveles que uno nos plantea, género, economía, que nos permiten pensar este problema. Sí, pero creo que es muy importante no perder el asunto existencial que trasciende al género. Pues ahorita quisiera que nos dedicáramos a eso, pero es que dije, bueno, no quiero dejar pasar como lo que escucho de hombres, ¿cierto? Porque lo leí en un texto como de Iskovich y eso también como que me abrió cierta perspectiva de escucha, y es que uno pensaría que las mujeres sufren más por la soledad, pero uno escucha a los hombres absolutamente desesperados. Destruidos después de que terminan una relación. A los 3 meses. Bueno, casi es la teoría. Casi siempre. Pero creo que como ese afán entonces de caerle a alguien, de escribirle a alguien, de mantener así sea un mínimo flete o una mínima conversación por donde sea, creo que eso también nos puede servir como para pensar, no sé si también como desde tu perspectiva has escuchado qué le pasa también ahí a los hombres. Bueno, creo que ya sumamos suficiente. Demasiado. Suficiente, por favor. Pues de lo que han dicho, demasiadas cosas. Primero, la perspectiva que uso, que no es exclusiva de un área del conocimiento, pues yo también acojo esa, pues porque tiene demasiados
datos para uno constatar que en efecto la soledad es un rasgo, pues, o una condición inevitable de la vida humana. Y es inevitable en el sentido de que nuestro psiquismo, pues con la complejidad que tiene, es muy difícil que nosotros en todo lo que lleguemos a sentir nos sintamos comprendidos y acompañados. Entonces, esa dificultad que tenemos de incluso de entender la propia emocionalidad hace que uno se sienta en ocasiones solo dentro de uno mismo. Entonces, partiendo de eso hay muchos momentos de la vida donde la soledad, pues sociedad. Parece que son la misma cosa. Sí, porque la sociedad es quizás una manera de intentar resolver ese rasgo tan particular en lo humano, y es que nuestro psiquismo no es como lineal, como demasiado como claro o solo racional, sino que es muy complejo, se piensa sobre lo pensado y así. Entonces, la experiencia de la soledad es una experiencia, podríamos decir, quizás universal, pues es difícil como aseverar eso, pero bueno, tirémoslo acá. Y existencial era el término sí, que proponía el como flaco. existencial, como de una particularidad de los seres humanos. Y tiene que ver con un texto que hablamos una vez en Círculo Amazonas, David y yo, de lo que se ha dicho sobre la arqueología, sobre la arqueología de género, de la vulnerabilidad humana y de la necesidad que tenemos los seres humanos del vínculo. Entonces, con eso la soledad es una experiencia inevitable y también ineludible de algunos momentos de la vida. Ahora, la diferencia en la que uno puede llegar a experimentar la soledad, sea placentera, sea displacentera o mixta, nombrémoslas así, es lo que está marcado por las diferencias de género, diferencias económicas, raciales e históricas. Entonces, la soledad es quizás una experiencia universal, pero la forma en la que yo habito la soledad sí está marcado por los recursos históricos y simbólicos que hacen que yo pueda vivir placentera o displacenteramente la soledad. Entonces, volviendo a lo que ustedes están nombrando sobre y que nos hemos encontrado quizás los tres en la clínica, y es una urgencia muchas veces en la masculinidad para conseguir una pareja, y un poco como si la soledad cayera como un peso brutal cuando se está en la soltería, ¿cierto? En muchos hombres. Y ahí hay que meter el aspecto de género, y es que históricamente el patriarcado en las sociedades occidentales ha socializado a las mujeres en cuidar la afectividad propia y de las personas que hacen parte de su entorno afectivo, de las parejas, de los hijos, las hijas, los padres. Entonces, incluso más la de la gente que está alrededor que la propia. Sí, exacto. O sea, si hay ocasiones que se haya disputa, que esté bien el otro. Exacto. Hemos sido históricamente subjetividades formadas para el cuidado y el sostenimiento principalmente emocional de quienes nos rodean. Entonces, esa socialización, pues esa forma de, digamos, de crianza, donde nos han enseñado a estar muy atentas a cómo la otra persona se siente, que se sienta a gusto, que se sienta tranquilo, tranquila, sostenida con nuestro vínculo, y la masculinidad formada o socializada pues eso tiene un momento histórico, y es principalmente en el siglo XII al siglo XVIII, muy en la individualidad, en construir una obra propia, en construir un patrimonio propio, como ensanchar la propia individualidad. Eso ha hecho que la soledad para las parejas heterosexuales sea muy diferente. Entonces, las mujeres han tendido a muchas veces desesperarse en la soledad, porque si hemos sido socializadas en que nuestra atención, nuestra creatividad y nuestros intereses deben estar depositados en el entretenimiento, la tranquilidad y el confort de los otros, la soledad para nosotras representa aburrimiento, muchas veces rumiación o falta de valor. Si no hay alguien con quien yo esté, digamos, construyendo un vínculo afectivo o cuidando la afectividad de esa otra persona, socialmente se nos enseña es que no somos quizás tan valiosas. A mí una cosa que me dijeron que una vez me marcó demasiado,
que a mí me gusta cocinar, pues una vez cociné y en un grupo pues como diferente en el trabajo, probaron lo que yo había cocinado. En ese momento estaba soltera y me dijeron, pero si vos sos charra, si vos cocinas así de bueno, si vos sos linda, porque además me lo dijeron, como, pues, vos qué haces soltera. Entonces eso a mí me parece súper diciente, porque las cualidades de las mujeres son valiosas en la medida en la que sirvan a otro para su vida, para su entretenimiento. En cambio, la masculinidad el vínculo heterosexual en el amor ha tenido la tranquilidad de que su afectividad está sostenida, y por lo tanto la soledad, que yo lo veo mucho, en mi casa pasa así, como necesito estar solo. ¿Para qué? Para estudiar, tengo trabajo que hacer, y se entiende y no se ve como qué locura. Cambio, si por ejemplo mi mamá dijera, hay visita, me voy a encerrar que tengo algo que hacer, sería como, ¿qué le pasa? Está brava. Sí, algo pasó. Entonces eso hace que la forma en la que uno experimente la soledad sea muy diferente, así todos tengamos que enfrentarnos con la soledad. Como los recursos subjetivos para vivirla de manera placentera o soberana o displacentera varían según el contexto en el que uno ha crecido y la formación de género. Me acordé con esto que decías hay un libro que se llama Una historia de la soledad, o La historia de la soledad, de David Vincent, que es muy lindo porque empieza así, pues como una diferenciación entre solitude y loneliness, ¿cierto? Pues me parece importante decir que dentro de la experiencia de la soledad está la soledad elegida, que por lo general llega a tener también como la connotación de libertad, es un espacio que me quiero dar a mí mismo. Y por ahí yo sí escucho a muchos hombres que se sienten incomprendidos por sus parejas, particularmente las mujeres, porque muchas mujeres interpretan entonces que eso es que no las aman, no las quieren, y temen, digamos, por el vínculo, porque el hombre quiera llegar a tener cierta distancia para hacer sus cosas frikis, ¿cierto? Por lo general son cosas muy obsesivas, ¿cierto? O jugar, o dedicarse a leer, o armar un rompecabezas, o lo que fuera, que son como una suerte de O salir con los amigos. O salir con los amigos, sí, pero ni siquiera, ¿sabes? Creo que a veces, muchas veces, lo que escucho es como el hobby, que quizás tiene mucho que ver también con esto que nos dices, que para los hombres eso se ha avalado, se les ha permitido, se ha desarrollado, incluso se promueve como una forma del desarrollo, del despliegue de su identidad. Y esa es la soledad elegida, pero también está, que sería la solitud, ¿cierto? El poder distanciarme del otro, pero a plena conciencia de que no se quiere destruir el vínculo, sino que se necesita ese espacio. Y loneliness, que nosotros en español no tenemos, pero es que loneliness, marica, uno dice esa palabra y es como ya triste, güey. Es como, inmediatamente es como la soledad no elegida, casi forzada por la elección del otro, y creo que esa es la que más se teme. Pero que además creo que tiene una experiencia, porque hemos hasta ahora hablado de pareja, aunque Luis mencionó que las mujeres se quejan que sienten soledad en pareja. Ajá. Ahorita hay que desplegar esa idea. Que creo que esa idea me parece muy importante, pero también que hay personas que la mencionan estando con los amigos o en la familia. Están rodeados en un grupo, todo el mundo está conversando y él se siente o ella se siente diferente, que no encaja, que nadie se interesa por sus cosas, y que eso, lo que uno escucha es como eso agudiza la soledad. O sea, que quizás la peor soledad es la que se vive acompañado, que es, no hay contacto con el otro, así el otro manifiesta un interés, haya presencia, pero que no se siente compañía, porque es que creo que una pregunta interesante es, ¿a partir de qué momento hay compañía? Exacto, porque vos podés estar también sin nadie, irte de viaje solo y no sentirte en absoluto solo. Es decir, sabes que hay alguien que está pendiente de vos, que le va a interesar el relato que vas a hacer de lo que viste, pero no existe esa sensación de soledad. Entonces me parece interesante porque de entrada es bello como poder decir que quizás es un sentimiento
basado en una interpretación que habrá que entender por qué. Que justo, pues hace muy poquito leí un meta-análisis, un artículo científico que analizaba 90 artículos científicos sobre el efecto de la soledad en la salud física de las personas y hacían una diferenciación como eso que ustedes están nombrando, la soledad como la experiencia subjetiva de incomprensión frente a lo que yo estoy sintiendo que no es compartible o no hace lazo con nadie, y el aislamiento social, que es literal no tener contacto con otras personas. Y lo brutal de ese metaanálisis es que se encontraron con que la soledad, si bien es una experiencia, como lo habíamos dicho ahora, universal, que llega en muchos momentos de la vida, a veces de manera elegida o a veces de forma no elegida, si llega a ser sostenida en el tiempo, puede traer efectos brutales sobre la salud, al punto de que la soledad representa, pues según ese metaanálisis, sentirse solo puede disminuir la expectativa de vida en un 12% de personas que no se llegan a sentir solas a lo largo de su vida. Y el aislamiento social en un 14% de la expectativa de vida y genera enfermedades cardiovasculares y puede ser un precipitante de enfermedades como cáncer y deterioro también cognitivo. Entonces eso es muy teso porque incluso la soledad ha sido reconocida hoy como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow! Ay, Con estadísticas y todo. la Invitar doctores a esta vaina. representando. Ya, A ver, ¿qué más? No, pues lo que quiero decir con esto es que, o sea, si bien es una experiencia universal o inevitable, tiene una frontera muy delicada que es real un problema de salud que produce un sufrimiento muy intenso. Entonces, pensar en esos factores sociales y culturales que hacen que sea displacentera la soledad, pues es urgente, y eso fue incluso una de las cosas que hizo que yo creara Círculo Amazonas y creara talleres de soledad soberana, porque como estamos en una cultura altamente individualizante, cada vez más competitiva, la soledad se vuelve un problema. Y aquí quiero tocar cosas densas, bueno, no sé si densas, pero vamos con el todo. hecho de que por el feminismo y por muchas transformaciones sociales, un poco la subordinación en las relaciones heterosexuales de las mujeres cambiara. Es decir, hoy no tenemos la certeza de que si un hombre y una mujer se casan van a durar toda la vida independiente del trato que se den. Eso no es una certeza. Es casi Hoy, que lo contrario. Exacto, casi que la tendencia es en muchas ocasiones a separarse. Entonces, eso ha hecho que la forma en la que se experimentaba la soledad cambiara quizás radicalmente. Y aquí traigo otro metaanálisis que me leí. Y es que antes teníamos la sensación de que para las mujeres la soledad era mucho más angustiante. El hecho de sentirse que se iban a quedar solas o que iban a estar solteras era mucho más angustiante, pero en un metaanálisis del 2004, o sea, súper reciente, se encontraron... 4 o 24. 24, siempre me pasa eso, perdón. Yo estoy en el 2000. Porque 4 no es tan reciente. Yo estoy en el 2000, yo estoy en la época en la que nació el reggaetón, perdón, pero yo no evoluciono con el mundo. La doctora Perreo. En el 2024 se encontraron también en un metaanálisis que los sujetos que más están angustiando y que más consumen productos para conseguir parejas, para encontrar parejas, son hombres heterosexuales más que las mujeres, cosa que cambió estadísticamente. Y hicieron también como varias investigaciones sobre cuando se acaban las relaciones amorosas heterosexuales, quién se esperaba la ruptura y quién no. Y encontraron que eran los hombres los que menos estaban esperando la ruptura amorosa, y una vez llegaba, tendían a deteriorarse en la salud. Y hablando pues con otros amigos, no ustedes. ¿Tenés otros amigos? Tengo otros. Hablando con otros amigos, ellos decían, es que la novia es como el lugar seguro, es el lugar para uno hablar de su emocionalidad, de su vulnerabilidad. A la masculinidad le cuesta eso, en cambio, históricamente las mujeres
hemos sido más formadas en que nuestra emocionalidad puede tener un lugar, a veces ha sido estigmatizada, pero en términos de cómo vivimos la soledad es un beneficio, porque, ay, perdón, estoy conectando demasiadas cosas, mi cerebro es que, ¡pah! Qué bien. ¿Qué hace que uno se sienta, a pesar de estar en aislamiento social, uno esté solo, uno no se sienta solo, ¿cierto? Que ahorita estaban plantando eso que me pareció muy bacano. Y una de las cosas que se encuentra es que la emocionalidad que uno comparte tenga con quien hacer lazo con esa emocionalidad, uno sienta que haya otras personas que lo comparten, pues, o que entienden lo que uno siente y que lo que pasa adentro no es solo mío. Como que eso en muchas ocasiones hace que las personas no nos sintamos solas a pesar de estar quizás por mucho tiempo aisladas. Hay una cosa con eso que estabas diciendo de cómo los hombres sienten a la mujer como lugar seguro, que me parece muy teso, además que muchas veces ni siquiera lo reconocen. O sea, es el lugar donde pueden expresar sentimientos con muchas dificultades por momentos, pero que se permiten expresar, pero que a veces no hay un registro de que eso se puede. Lo pensaba porque yo escucho algo que solo le he escuchado a mujeres y es como que el hombre es la persona a la que le van a contar todo. Están con alguien, entonces, no, yo a esa persona le contaba todo lo que pasaba al final del día y era como un testigo de lo que le va pasando a la persona y ese valor que le dan a esa función que en el hombre no aparece, es como es invasiva, pregunta mucho, hasta que se va. Y 3 meses después, porque es casi que científico que son 3 meses después, es como un encarte con lo que está sintiendo, no hay a quien compartirle y empiezas a vivir un extrañar a la otra persona sin saber qué función cumplía y que muchas veces la función es, pues yo con ella puedo hablar como no hablo con nadie porque hablo de mis cosas, me escucha, se interesa por mí, me pregunta por cosas diferentes y como una ceguera a darles valor a esa función, que creo que en las mujeres es más claro y quizá por eso se quejan de soledad en la compañía del otro. Pues, compartime, contame, decime. Esa ceguera es patriarcal. Es sumamente patriarcal, pues no para todos, no todos, pero ocurre mucho típicamente con cierto sesgo de género. O sea, Ya, vos, supongo. te tocaba Supongo. participar, no te quedes solo. Habla de lo que sientes. Hablo de lo que siento. A ver, no. Quiero proponerles hacer como un breve giro, pues porque sí pensé en esa pregunta y me pareció como tan bonita, pues acá David y yo no nos hemos abierto mucho, que somos escrupulosos, supongo, un poco, pues no nos hemos abierto mucho a hablar un poco de lo que han sido nuestras experiencias, pues de análisis. No tenemos que entrar en detalle, pero yo sí quisiera saber cómo esto que les planteaba ahora, qué les ha permitido, qué nos ha, porque también quiero contar, qué nos ha permitido la experiencia del análisis, ni siquiera la teoría, la experiencia del análisis con respecto a la relación con nuestra soledad. Empieza usted. Bueno, pero sin braviarme, empieza tú y yo. No, tú. Bueno, para mí hubo una cita que fue muy, muy tesa, la recuerdo y de eso pudo haber pasado de verdad años, años, años y para mí eso fue una marca súper brutal porque me acuerdo que estaba como en un contexto de tomar una decisión sobre un cambio laboral que implicaba un alto riesgo de pérdida de estabilidad. Anticipo que finalmente lo que vino fue la inestabilidad, ¿cierto? Yo tenía un contrato a término indefinido, había una posibilidad de ser profesora de tiempo completo y bueno, yo me lancé a eso, pero me acuerdo mucho de que en esa cita yo decía que me sentía absolutamente solo en eso, es decir, había escuchado a amigos, a mi pareja, había tenido como todo ese análisis, pero de todos modos sentía que finalmente, como si me hubiera topado con esto de finalmente es tu vida, es decir, aquí llega un punto en donde cada quien hace su apuesta en su radical soledad y la intervención del analista me pareció muy bella porque fue como que finalmente todos estamos solos en nuestro fuero interno para tomar las decisiones más trascendentales de nuestra vida.
Y creo que en ese sentido, siento que quienes nos consultan es porque de algún modo tuvieron una aproximación ciertamente compleja con su soledad porque se dieron cuenta de que sus vínculos quizás no eran, digamos, los propicios para poder responder a una pregunta sobre su ser. Porque si no, si con los amigos a uno le basta, pues si a uno con la pareja le basta, pero porque llega el punto en donde acuden a un psicólogo o a un psicoanalista. Creo que es porque uno sabe que en el fondo eso es absolutamente suyo, pero de todos modos se requiere de otro para poder trabajar en ello, o se tiene la expectativa de que con ese espacio algo se va a lograr resolver. Y entonces siento que esa intervención me pareció muy bella porque es restituir la importancia y el valor de la soledad en un contexto discursivo donde constantemente también se le está tirando muy duro, pues como a que es algo ominoso, que hay que siempre tener amigos, red de apoyo. Finalmente es también restituir esa soledad más íntima, lo que permite, por lo menos a mí me permitió el análisis. Allá, Parce, sí, ella no, indicó, ella es la que ella es la que está repartiendo. dirigiendo. Qué pregunta tan interesante. Voy a decir una cosa como quizá todo lo contrario a la experiencia tuya, en el sentido de que quizá a mí la experiencia de análisis me permitió acceder a la experiencia de la soledad, pero, a ver, ¿yo cómo explico esto? Pienso que la soledad puede existir porque existe la sociedad, porque existe la compañía, porque existe la cercanía con otros y porque existe el lugar afectivo para otros. Y yo voy a decir, uy, esto es mero exponerse. Los analizantes tomen nota. Quizás un llegar a análisis más de manera individualista. Es decir, no viviendo la soledad porque la soledad no existía, porque era yo tomo mis decisiones solo, pero no viviéndolo como soledad porque la soledad requiere de el llamado al otro que quizás no responde, quizás no está, quizás no cumple cierta función, entonces no existía la soledad. Entonces el análisis creo que me permitió darle más existencia al otro para poder darle campo a la soledad, porque no existía antes. Creo que era yo resolviendo mis cosas, yo haciendo solo, yo Podría puedo. decir posición femenina, posición masculina. Sí, creo que es un cambio muy radical en eso, porque lo que le da es una existencia al otro, y entonces la soledad no es que ya el otro me invade, el otro, pues, ¿por qué no resuelve sus cosas? Aunque quedan cosas de eso, pero quizás que la soledad creo que es una experiencia que requiere de la compañía. Total. Y me parece que esa fue mi vivencia de lo que posibilitó el análisis. Es para decir una bobada, pero tan bacano, marica, porque son trayectos súper diferentes. Es otra cosa. Es otra cosa, no, brutal. Me parece muy bello, que creo que eso no se puede en un dispositivo protocolizado, porque que hayamos tenido, ya vamos a escuchar a Luisa, esas dos experiencias tan diferentes quiere decir que fueron dos dispositivos que alojaron dos singularidades distintas. Sí, fueron dos Experiencias. preguntas diferentes, dos experiencias por completo disímiles. Disímiles, Gucci. Que me parecen súper bacanas sus experiencias, porque pensar la soledad es como pensar la compañía o los vínculos también, pues como hacer una relación con los otros, a veces para asumir lo propio como propio y decidirse por quizás lo más propio como lo que tú estabas proponiendo, o darle lugar al otro y no creer que solo yo, solito, solo, puedo como hacer todo. Como que pensar la soledad siempre es también pensar la cercanía con los otros. En los talleres de Círculo Amazonas como que utilizo una metáfora y es pensarlo como islas, y es pensar la soledad como una isla que visito, en ocasiones llevada por un hijo de puta huracán, ¿cierto? Que es la soledad no elegida, y en algunos momentos la visito de manera voluntaria para cultivar mi deseo y mis posibilidades de creación allí. Pero en esa isla solo podrá haber placer en la medida en la que yo sepa que puedo salir de ella, si no es el infierno.
Uy, vení, espera. Brutal. Esa idea está brutal. Autoría de Círculo Amazonas Talleres. Súper. Son las Vayan a horas. talleres de Círculo Amazonas. Pero tiene que tapo, ser tapo. mujeres. No, No, voy ya, a abrir, eso voy a es- abrir de Ah, hombres bueno. también. Amazonos también. Círculo Amazonas. Que no he respondido, El perdón, triángulo porque Amazon. me alargué con esa metáfora que es súper bonita, que nació incluso fue en un proceso clínico que yo estaba acompañando, pero luego lo llevé a los talleres, pero mi experiencia que podría agregar algo distinto a lo que ustedes ya nombraron. Y es que yo soy gemela, pues ustedes lo saben, pero quizás quienes nos escuchan, no. De pronto ve por ahí a Lina y dice, yo la vi en el Ajá, podcast y no. no, si es mala clase, es mi melliza. Es mi melliza buena. Dirán mala clase y madre. Ay, no sé. Ya, tu Bueno, yo soy experiencia. gemela. Entonces, para mí, pensar en la soledad era brutal. O sea, como incluso el aislamiento social, sentirme literalmente sola en un espacio físico, era por muchos años literalmente angustiante, porque yo nací junta. O sea, yo nací junta. La mayoría de espacios en los que fui siendo niña, adolescente, era con alguien. Entonces, para mí Y vivir vestida igual. una época así, ya yo uso ombligueras y mi hermana no. O sea, para mí pensar la soledad no era solo en términos de qué lugar le doy al otro en mi vida, qué tanto lo tengo presente o no para hacer ciertas actividades, sino que era un asunto demasiado radical con la presencia física de otros. Entonces, digamos que mi análisis y a su vez un fenómeno brutal que fue la pandemia me llevó a decidir vivir una experiencia radical de aislamiento social. O sea, yo vivía cuando empezó la pandemia con mis papás, pero en un momento decidí irme a vivir sola y se dieron pues las condiciones y en un principio fue hiper angustiante porque yo sentía que físicamente tenía que estar con otros, pero no podía. Y luego fue también gracias al análisis en parte, como para mí fue narrar mi soledad, volverla poema, volverla escritura. Entonces, un poco lo que tú decías, encontrarme con que el otro tenía una función y era yo narrar, pero ese otro no tiene que ser otro físico, sino otro un poco etéreo, como una función a quien yo puedo escribir, que es cualquier otro. Entonces, eso cambió mi experiencia de la soledad de manera radical. Muy bello. Total. Porque entonces quien escribe no está solo, ¿cierto? Pues está como esa figura del otro lector posible, oyente posible, espectador, pienso yo también pues un poco con lo de la fotografía que me gusta mucho. Entonces sí, aparece como ese otro virtual, que yo creo que el desamparo es cuando, parce, no hay nada de eso, es un arrasamiento que por lo general es muy difícil, realmente. Creo que a veces es Porque hay más gente que lo cuestión- siente, o sea. Sí, lo siente, y- pero es una cuestión de interpretación también, David, pienso. Pues como que es porque no estás viendo otras cosas y otras personas que están ahí, solamente que el valor puede cambiar. Sí, es que eso me parece importante porque no importa estar absolutamente solo desde que uno logre hacerse compañía. Y la compañía siempre es algún otro, pero que está ahí a pesar de no estar. Como que esa sensación logra persistir a pesar de la ausencia y que incluso si eso no se registra, si el otro no logra quedar registrado de algún modo, no importa qué tan acompañado esté uno, está solo. Porque se me ocurrió esta película Náufrago, cuando él pone a Wilson y pone el baloncito y le pinta la cara y la escena tan triste que es cuando ese balón se pierde, porque todo el tiempo era un hombre en una isla hablando con un balón y le mostraba todo y conversaba con el balón, y cuando pierde el balón es desgarrador, pues la sensación que le transmite a uno es que se perdió una subjetividad ahí. La subjetividad no requiere un cuerpo, aunque psicoanalistas que dicen que el cuerpo y no sé qué, pero no se requiere un cuerpo para que eso emerja, la compañía. Pues ahorita mencionaste algo que yo no quisiera dejar pasar, que no sé, Luis, si te suena que hablemos un poquitico con relación a esto del libro de Almudena Hernando, porque ella plantea como ciertos niveles en esto y lo llevamos muy por lo social y muy por cómo nuestra sociedad va llevando a quizás a mayor individualismo. Me parece que el psicoanálisis a veces contribuye a usted está solo, usted resuelve solo. Hay ciertos discursos que yo siento que son muy
así, creo que con matices, que la experiencia clínica es distinta, pero cuando lo hablan suena así. Y Almudena plantea que hay una identidad individual, ¿cómo es que lo dice? Como más o menos falsamente individual, Dependiente, ¿no? individualidad dependiente y una individualidad que sí permite lugar al otro. ¿Cómo se puede dar lugar a esa otra individualidad más relacional, más vincular, que creo que es la apuesta de tus talleres, ¿cierto? Porque no creo que se apunte a, no, es que usted resuelva sola, es que usted puede solo, cultive su soledad, no deje que nadie se meta en sus decisiones, porque esa soledad, esa forma de la soledad termina siendo aislamiento. Ajá. Hay formas en lo que vos has construido de cultivar eso hacia la soledad soberana. Eso, que nos puedas enseñar qué entiendes por soberanía y soledad soberana. Creo que eso sería genial que quedara muy explícito. La soledad soberana la entendemos como, usamos la metáfora de la isla, es hacer que la visita a la isla tenga momentos de decisión, porque si no, la vida solo me lleva intempestivamente pues a poner sus leyes ahí y yo padeceré el momento de la soledad, sino visitarla de manera voluntaria, y somos soberanos, soberanas en el territorio donde elegimos las reglas o la forma en la que se habita ese espacio. Entonces, si es una isla, es yo decidir qué pasa en esa isla, como cuáles son las reglas que lo rigen. Y para que la soledad sea soberana, sea expansiva, que es otro término que utilizamos, es varias cosas. Una es aprender a cultivar la curiosidad por el mundo o por sí misma, la curiosidad mirando afuera y mirando hacia adentro. Volver de la soledad un momento para expandir el pensamiento propio o la curiosidad por el mundo, hacia el mundo esté en 20 metros cuadrados. Entonces aprendemos pues cosas, herramientas para curiosear así el mundo sea demasiado reducido. Otra de las estrategias es saber la temporal. Entonces eso significa ritualizar la soledad, ponerle tiempo de entrada y tiempo de salida. No, que no sea la vida la que imponga el tiempo, que la vida nos llevará allá en ciertos momentos, que usualmente es la enfermedad, el duelo, pues, o que te quiten las gafas de manera sorpresiva. Que ahorita pasó. Detrás de cámaras. Pero sí, son cosas que pueden ayudar a que uno experimente la soledad de manera soberana, como cultivar la curiosidad por el mundo interior y el mundo exterior, decidirla, ritualizarla y buscar decididamente el placer en ella, el placer conocido y el placer desconocido. Entonces son algunas de las cosas que proponemos en la soledad soberana, pero siempre sabiendo que es indispensable que para que uno se sienta cómoda o cómodo en la isla de la soledad, tendrá que saber que cuando lo decida puede navegar hacia la isla de los vínculos. Y ahí está el otro taller de cultivo de vínculos. Ya está todo el kit montado. Pero no, así. Pero es que así nació. O sea, el primer taller era soledad soberana y hablábamos mucho de los cultivos de los vínculos. Y era como, pero eso, ¿cómo lo hacemos? Hablemos de eso. Entonces ahí nació ese otro taller, como una necesidad colectiva de construir herramientas para hacerlo. Y creo que es no cultivarla solo cuando se está obligado a estar en la isla. Es decir, pienso, por ejemplo, terminé mi relación de pareja y entonces voy a ir a talleres sobre soledad para aprender a estar solo. Yo creo que el reto real es que la isla tiene que estar cultivada, para seguir la metáfora, cuando estoy con otros, para que cuando me lleve allá la tempestad, yo la encuentre bellamente, ¿cierto? Que no encuentre un peladero y que pues, yo qué hago en esta isla, ¿cierto? Sino que incluso contenerse en los momentos en que uno quiere estar, sacar su espacio, preservarlo, darle lugar. Por eso tiene importante que estar delimitado en tiempo y lugar. Tal día, a tal hora, es mi momento para visitar la isla de la soledad. Visiten su isla de la soledad. Tienen un tiquete todo pago. Hay tours guiados con Círculo Amazonas para que visites tu isla de la soledad. Suena ridículo, pero es No. Nos lo estábamos llevando con seriedad. Usted Sí, fue la que empezó a hacer gesticos y no sé qué. Ya, hacer como que estuviera vendiendo paquetes del Decameron en vez de... Crucero a tu isla de la soledad.
Ay, hombre, qué caja. Bueno, no, yo no sé si quizás pues como alguna otra pregunta, algún otro punto pues como que quisiéramos abordar sobre el tema. No sé si vos, por ejemplo, tendrías como alguna pregunta también hacia el psicoanálisis sobre ese asunto. Pues que ahorita David decía eso, y es, si la propuesta del psicoanálisis, que es del siglo XX, no, Que es de hace 100 años, ¿no? no, pues como si contempla los cambios en las experiencias de la soledad y estos matices, ¿cierto? Como de género, esos matices también de clase, o si la salida es, pues, como la forma de abordar las experiencias de la soledad, si contemplan o no esos cambios sociales y contextuales históricos tan móviles. Yo quiero empezar, pero usted también va a decir Sí, algo claro. ahorita, por favor. Me hiciste pensar ahí mismo en un fenómeno, porque en Japón pasan cosas muy raras, weón. Allá hay un fenómeno que se llama yohatsu. Pues jamás, no sé si se dice así, pues porque mi japonés es muy precario. Un tecito. Creo que se dice yohatsu, se escribe Johatsu, y es un fenómeno en donde hay unas personas que dicen Que es una isla. que es una isla, Lo la aprendiste, isla de muy las... bien. Hay un contexto más o menos de unos años en donde Pero- Luisa descubrió que Japón era una isla como a los 20 y pico, pero no importa. El caso es que Yohatsu es un fenómeno muy complejo. Allá conocen, saben que es eso, No. han escuchado. Bueno, resulta que es un fenómeno en el cual alguien dice, yo quiero empezar mi vida desde cero, desde absolutamente cero. Entonces empiezan a hacer un plan en donde empiezan a cancelar todas las tarjetas de crédito, sacan todo el dinero que tienen y simplemente se desaparecen. Creo que la traducción es como desvanecimiento y ellos se desvanecen. Y entonces, como en el capitalismo todo se aprovecha, hay unas agencias de espionaje que se encargan de buscar a los que se yuhatsearon. Y es una angustia, imagínense, para la familia lo que puede ser eso, porque de verdad se encargan de no dejar ningún tipo de rastro. Y sin avisar. Sin avisar, Chao. no, nada. Es una desaparición autónoma, elegida, y por lo general terminan sacando una nueva identidad sin tener ningún registro. Dicen, esto es una vida nueva. Cortan todos los vínculos, familiares, amorosos, de amistad, todo. Entonces, creo que era porque yo quería hablar del yohatsu. Sí, porque no tiene nada que ver con la pregunta. Así responde el psicoanálisis a la sociedad contemporánea. Esa es la respuesta del Yo digo lo que me da la gana y no me importa. Pero si me permiten, voy a hacer un esfuerzo por hacer que esto tenga una conexión. Y es que pienso que, por ejemplo, un psicoanálisis que no esté advertido de estos fenómenos tan particulares del contexto es un psicoanálisis que está perdido. Es decir, el psicoanalista que no escuche que en la constitución subjetiva ese sujeto se configura a través también del otro, creo que va a estar supremamente perdido en la intervención, porque ahí lo hemos hablado pues en este podcast, terminaría, digamos, adjudicándole una responsabilidad subjetiva exclusivamente al goce de ese sujeto sin tener en cuenta todos estos otros factores. Entonces, si partimos de la noción de sujeto como intrínseco al otro, como algo que está vinculado necesariamente al otro, siempre tendremos que pensar este sujeto de qué contexto viene, cuál es su tradición, qué dice su familia, cuáles son sus valores, y ahí es donde creo que siempre lo hemos conversado, que los análisis, las investigaciones que se hacen desde el campo de la sociología, desde las teorías de género, desde la psicología social, aportan mucho al psicoanálisis para poder ampliar su lectura de los discursos propios de la época en la que ese sujeto acontece o aparece como acontecimiento.
pienso eso y también como que hay otra beta que me parece muy importante del psicoanálisis, que es lo que va más allá de lo discursivo, lo que va más allá de lo que podríamos decir es transhistórico, transcultural y que apunta a esto que me parece que en algunos momentos podríamos decir son las condiciones propias de la existencia humana y de su forma de llegar al mundo que aunque, por ejemplo, Como la metafísica, ¿cómo? como la metafísica. No sé por qué lo estás diciendo así. Pues por esa parte trascendental, esa parte como un costado metafísico del psicoanálisis. Pues me lo explicas, porque para mí la metafísica, pues no sé, quizás es un error pues de mi comprensión, pero me suena una palabra que me hace perder lo terrenal, cuando lo que yo quiero decir es como, parce, suelte un niño, un neonato, sin un otro que lo alimente y el muchacho va a morir pues en cuestión de días. Eso es a lo que me quiero referir, pues Ya. como esas condiciones existenciales que implican, necesitan, requieren a un otro que lo acoja y lo supla. Y que no solamente en ese caso de la resolución como de las necesidades, sino también de la necesidad de ese afecto, de esa presencia, la necesidad de la mirada, del reconocimiento, de la voz del otro, que hace que inevitablemente, necesariamente tenga que pasar por un proceso de alienación para luego poder constituirse en sujeto. Entonces, bueno, di vueltas, pero creo que llego ahí como a un punto en donde creo que el psicoanálisis aporta algo muy ¿Y interesante. cómo entraba el desvanecimiento? El yohatsu. No, el yohatsu, quiero decir, es como, bueno, No, quiero ver cómo lo logra encadenar. cómo poder pensar en una intervención desde el psicoanálisis que no cuente con las variables con las que se vive en una sociedad como Japón, que no es lo mismo que acá. Pues es que allá es un fenómeno y de verdad no es un fenómeno poco común. Uno acá no escucha eso. Acá desaparecemos gente, pero De otras maneras. Más forzada la cosa. más forzadas. Pero no, pero es verdad, pues, pero acá la gente no se desaparece por ahí, pues, de ese modo. Eso era lo que quería decir. Y, ay, me toca a mí responder. Sí. ¿Cómo hace el psicoanálisis? No, es que me parece que adhiero a la respuesta del flaco. El psicoanálisis tiene que conocer las condiciones discursivas, de contexto. Hay una cuestión que es que se lo deja muy al servicio de otros saberes, pues como que al psicoanalista individual le toca ir a acercarse a la sociología, acercarse a la historia, acercarse a la antropología, para conocer de eso. Pero creo que la naturaleza misma del psicoanálisis requiere de ese apoyo en otros discursos. Hay un autor que es Christian Fierens que hace una lectura de Lacan que me parece muy interesante, como él termina definiendo a partir de Lacan la función del discurso psicoanalítico. Lacan en algún momento define 4 discursos básicos en los que instala pues como cualquier otra forma de discursiva que aparece, pero él va a decir que el psicoanálisis es el discurso que opera los cambios de discurso. O sea, que su función es ir a llevar cada discurso hasta el límite para que pueda el discurso transformarse, ¿cierto? Entonces, pues eso, digámoslo, en un sujeto en particular, porque es reconocer todo el contexto de el discurso en el que está inserto, cómo funciona, cómo opera, no solo por el relato de él, sino por su contexto, su exterioridad, para poderlo llevar hasta el límite y generar una apertura a otro discurso, y cuando se meta en otro discurso, nuevamente llevarlo a cambiar. O sea, como que el discurso psicoanalítico es el que incompleta los otros discursos, muestra la falla para que puedan producir novedad. Es quizás muy abstracto, pero la idea es que para eso, sí, pues la idea es que para eso hay que conocer esos discursos. Pues necesariamente el psicoanalista tiene que saber de feminismo, tiene que saber de sociología, tiene que saber de economía, tiene que saber todas estas dinámicas para poder de algún modo señalar que eso no es un discurso plenamente consistente. Porque si alguien me dice, yo estoy instalado en este discurso, funciona así, esto es así, que es un poco lo que yo decía ahora con mi experiencia para aterrizarlo. Yo soy un individuo, yo tomo mis decisiones, yo opero así. Entonces, pues váyase, o sea, vaya con su sufrimiento, porque su sufrimiento se lo causa su discurso,
pero hay que encontrarle el hueco al discurso para que eso pueda de algún modo transformarse y aparecer nuevas manifestaciones discursivas. Bajémoslo a un ejemplo muy clínico. Una mujer que teme a la soledad, ¿cierto? Teme que se le pase el tren, teme que no logre conformar una familia en el contexto pues también de su edad, se escucha mucho, ¿cierto? Ese tipo como de temor. Uno bien podría, entonces, si no está advertido de estos otros discursos, como adjudicarle que es un problema de ella, que es algo que tiene que ver con que es una mujer muy difícil, con que es una mujer que no hace lo suficiente según el rol que debe cumplir. Entonces creo que, por ejemplo, el hecho de no condensar todas las interpretaciones a la luz de esto se debe a usted o esto es una responsabilidad suya, sino tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los mandatos sociales, los ideales de identidad vinculadas a lo femenino, porque esta mujer ha hecho esta asociación de que para poder ser debe ser amada, debe ser amada. Si eso no se interroga, que es una tradición que la antecede discursivamente, sino que todo se adjudica a que ella es una mujer quejumbrosa o lo que fuera, inmediatamente la intervención cambia muchísimo. Creo que la diferencia, por ejemplo, del psicoanálisis respecto de otras formas es que uno no llega a denunciarle el discurso social de entrada. Entonces, más bien es como reconstruir, y su mamá, y su abuela, y las mujeres de su familia. Y un psicoanalista, pues ya advertido de todo este contexto, seguramente va a extraer conclusiones muy similares a las que la sociología y otros discursos ya identifican, pero que esa persona lo pueda ver cómo es un mandato, cómo es una cosa que se replica, cómo ella lo escuchó, lo vio, y que ser mujer es eso. Entonces ahí podrá operar diferente. Súper, muy bacano. Te había traído citicas que Sí, leer, yo había ¿cierto? traído citas, parce, pero no, como que ya no aplica. Entonces, con dignidad, apagar esto. Dejemos ahí por hoy, Sí, ¿cierto? dejemos ahí Ya, por ¿quiere hoy. decir algo más, No. doctora Perreo? Gracias por la invitación. No, gracias por compartir Genial, con mil nosotros. gracias. Siempre eres tan lúcida y divertida. No, Pues es que uno se siente así, yo me sentí chispoteada. no, Gucci, pero bueno, de Espero verdad. haber dicho alguna cosa concreta. No, un montón Todo. y muy chévere. Siento que me gustó muchísimo la isla. La isla del encanto. No, pero me pareció una metáfora muy bella. Creo que siempre me llamó la atención cuando leía los posts pues, que haces ahí en Círculo Amazonas. Sigan a Círculo Amazonas. Sigan a Círculo Amazonas. Los de Círculo Amazonas sigan a nosotros. Sí. Montamos una comunidad. Montamos una Psicoanálisis para no todos. Pero, por ejemplo, pues me gusta mucho eso porque finalmente creo que es algo que pacifica un montón cuando uno... Hay una frase que leí buscando acá frases para esto que hablaba en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, como que una vejez digna, algo así, no me acuerdo de esa partecita, pero es como que hacer un pacto solemne con la soledad. Y yo creo que ese pacto solemne es muy pacificante de la existencia. Cuando uno logra como asimilar un poco como somos soledades acompañadas, que lo dijiste, te dije que me había parecido muy hermosa esa forma. Que es una frase de mi analista. Es una frase de tu analista, bueno, no está de más pues poner ahí el... De Esther Fleischer. Bueno, que me parece muy, muy precioso también como poder hacer una relación con la soledad en donde uno se la pueda disfrutar, donde uno pueda explorarse, curiosear, como decías, saber que hay una potencia ahí para el pensamiento, para la creatividad, que no todo tiene que pasar por el vínculo con el otro y que de algún modo uno puede hacerse también una vida muy digna sin necesariamente pasar por el amor o pasar por los vínculos, pero ya va a sonar la alarma. Pero espérenme, va a estallar este consultorio otra vez. Porque la vida en comunidad también implica que haya que poner alarmas. Pensaba que esta otra perspectiva entonces como de
de la importancia también de los vínculos, pero no de cualquier tipo de vínculos, ¿cierto? Que supongo que eso pues será como parte también de lo que trabajas, porque uno también podría pensar que muchas veces los vínculos terminan siendo pues como por no sentir la soledad. Yo creo que cuando el vínculo se hace no por una necesidad de evadirse, sino por la posibilidad de compartir con el otro por lo que el otro es y por lo que se puede experimentar con el otro, y no desde la necesidad angustiada de no sentirse a uno mismo, algo se vuelve muy disfrutable de la vida. Así que muchas gracias también por todas estas ideas que nos compartiste. No sé si quieres decir algo más. No, ya, todo bien. Muy feliz en este espacio, lo disfruté mucho, una conversación bacana. ¿Te Y sentiste además de acompañada? este tema, no, realmente Una isla. me sentí una isla soberana. Más soberana Mil que gracias, isla. mil gracias por la invitación, súper bacana, de verdad. Luego Bueno, conversamos otros temas. sí, porque hay muchos. Y gracias a todos los que escucharon hasta acá. Ojalá lo hayan disfrutado, aprendido mucho de Luis, que es brillante. Síganos en Psicoanálisis para no todos y todas las cosas. Gracias, hasta luego. Chau. Psicoanálisis para no todos.